Bueno, para seguir con esta clase 4 vamos a ver y escuchar una conferencia de Silvia Serra que se dictó en el marco de un encuentro de cátedras de pedagogía que se realizó el año pasado. Antes quería decirles que eh, este tipo de producciones o este tipo de videos van a tener cosas que de algún modo a ustedes pueden dejarlos afuera porque hay cuestiones de lenguaje, cuestiones de inserción en el campo disciplinar que todavía no tienen o no es esperable que tengan. Esa es una contra, que no obstante yo elijo que ustedes vean conferencias porque es una aproximación real a cómo se hace, cómo se piensa la pedagogía. Así que también dentro de ese panel yo recorté unos 25 minutos para que podamos pensar juntos un planteo puntual de una pedagoga y lo podamos vincular con las preguntas que dice Daniel Blairowski que se formula la pedagogía e incluso con algunas racionalidades. Y por eso quiero hacerle algunos anticipos antes de que vean la conferencia, que de todas maneras va a estar marcada cuando yo la suba a YouTube como estreno, porque eso nos va a permitir que puedan dialogar, escribir en el chat y poder tener un intercambio eh, en vivo sobre la conferencia. Yo la voy a estar mirando junto con ustedes. En primer lugar, lo que va a plantear esta pedagoga es alguna preocupación o va a poner algún reparo acerca de qué es lo que algún supuesto, una idea que está dando vuelta en muchos textos respecto de que el formato de lo escolar ya no sirve. Por formato escolar nos referimos a la escuela simultánea, graduada y obligatoria. Bien, cuando hacemos graduadas, sabemos que todos los chicos de 7 años tienen que estar estudiando más o menos lo mismo en determinado momento del año. Entonces, desde ese lugar hay un formato que tiene que ver con tiempos de trabajo, con cómo se ubican los estudiantes en el aula, con los tiempos, eh, con todo lo que nosotros conocemos como elementos del escolar. Bien, bueno, todo eso, muchos textos de pedagogía vienen diciendo que ese formato está acabado, que no sirve para educar. Bueno, ahí ya tienen una pista acerca de en cuál de las tres racionalidades podrían colocar a, a Silvia Serra, o por lo menos esta idea. Y entonces ahí empieza a trabajar sobre cuál es el saber pedagógico. Dice, por un lado, lo que se produce en términos de investigación, en términos de conocimiento, estrictamente disciplinar, y por otro lado, su dimensión política. Como la pedagogía busca incidir, busca modificar la sociedad o tener efectos, tiene un rasgo de politicidad que no puede obviarse. Por lo tanto, la pedagogía es técnica y es política. Lo que podemos pensar en todo caso es si algunos pedagogos ponen primero la técnica y después lo político, o primero lo político y después el cómo hacerlo. Bien, otro de los aspectos que aparece en la conferencia es la relación entre educación e igualdad. La escuela tradicional, la escuela con la que se funda el sistema educativo en Argentina y en muchos países, estamos hablando de aproximadamente 1880, y su periodo de esplendor hasta 1830, pensó la igualdad en términos de homogeneidad. Es decir, vamos a ser iguales, los ciudadanos van a alcanzar la igualdad en la medida que sean todos iguales, que hablen el mismo idioma, que tengan el mismo sentimiento de nación, que sepan lo mismo, que tengan un comportamiento similar. Entonces, las diferencias de clase, las diferencias sociales, no estaban vistas como diferencias de clase, las diferencias sociales iban a quedar igualadas
por lo escolar. Pero es una igualdad que se alcanzaría una vez terminada la escuela. Es decir, una igualdad a posteriori. Bien. Algunas pedagogías han empezado a discutir esta idea, y eso es lo que marca Brailovsky con la posición crítica. La posición crítica respecto de lo tradicional. Bien, entonces, el cuestionamiento, dice Serra, de aquella forma de pensar la igualdad, nos va a llevar a pensar la relación forma y contenido. ¿Qué nos va a preocupar? ¿Cómo se transmite? Por un lado, la forma, y qué se transmite. Entonces, pensando en la forma en la que se transmite, va a hablar de una gramática homogeneizadora, es decir, la gramática es el formato rígido, tanto dicho como no dicho, es decir, todo eso que se repite, ustedes han transitado a la escuela, todo eso que parece tiene sentido solamente dentro de lo escolar y por qué seguimos haciendo esto y de esta manera, el recreo, la ubicación de los bancos, la calificación, bueno, la relación determinada con el docente parece ser el único que puede tener conocimiento y el alumno no. Bueno, todo eso habla de una gramática, y en este caso gramática homogeneizadora, en el sentido que todos tienen que aprender lo mismo al mismo tiempo y todos tienen que tener el mismo tipo de comportamiento. Bueno, esa forma, en esta participación de Serra, la desdobla entre el aula, por eso habla de Comenio. Comenio era uno de los primeros que escribió sobre la pedagogía y sobre la didáctica, porque pues, el fundamento de la educación le incorporó un método. No es que lo inventó él, pero fue el primero que lo puso por escrito en un libro que se llamó Didáctica Magna, y tenía un principio político que era enseñar todo a todos. Ese enseñar todo a todos tuvo que ser puesto en el marco de una forma de hacerlo, no se podía enseñar de cualquier manera. Bien, entonces, el aula graduada, no pueden estar todos los chicos de cualquier edad, no puede ser plurigrado, pluriaño, el aula, no para la escuela tradicional, y el edificio escolar también tenía que tener una particularidad. Entonces, un cuestionamiento que se hace Silvia es si los pedagogos críticos no se han quedado solo con el cuestionamiento a la forma escolar como algo represivo, como algo que se lleva puesto al sujeto particular y sus diferencias, y ha descuidado la parte productiva de lo escolar. Entonces, se lo plantea en términos de pregunta. La escuela es productiva y represiva al mismo tiempo. Bien. Bueno, estas son ideas que no son sencillas para la primera vez, entonces hay que darle algún tiempo para seguir pensando. Entonces, ahí introduce la figura de una arquitecta, perdonen, la arquitecta Rosanne Bosch, bien, para revisar algunas cuestiones que se han empezado a discutir en la escuela en los últimos 30 o 40 años. Y me interesa que ustedes miren cuál es la diferencia entre, si es que encuentran la diferencia o cuál es la similitud entre lo que plantea Silvia Serra y lo que plantea Roxane Bosch. ¿Bien? Y preguntémonos junto con ellas cuál es la forma escolar para producir igualdad. ¿Cuál sería o cuál podría ser? ¿Cuál se les ocurre a ustedes? Esta forma escolar que estamos teniendo ahora en tiempos de cuarentena, ¿acerca a la igualdad o la aleja? Que ustedes estén teniendo clases por Zoom, ¿es un facilitador o un obstáculo? O por YouTube, por donde sea, ¿bien? Estas preguntas son preguntas que uno se hace desde una racionalidad fundante, desde una racionalidad crítica, ¿bien? O desde qué tipo de crítica, ¿bien? Si es de la crítica